Bueno, pues el día de ayer vimos los principios de la realidad de la industria inteligencia artificial. Y bueno, maestra Delia, ¿cómo nos dirías en palabras normales, entendibles, qué es la inteligencia artificial? Como para transmitírselas a los estudiantes. Híjole, como término no lo he leído, pero podría identificar pues la relación que podemos generar a nivel del conocimiento de modelos que pudiera simular el comportamiento de distintos sistemas o servicios para justo la generación de diferentes aplicaciones, ¿no? Entonces, uno es el modelado de sistemas para el uso de diferentes aplicaciones que sería, por ejemplo, en pocas palabras. Y entonces, al modelar el modelamiento de sistemas genera un tipo de, podemos generar conductas, pues, similares a las que tenemos en la realidad, ¿no? Ajá. A ver, ¿nos ayudas a leer la definición que está en verde? A ver si no se pierde mucho la letra. A ver, la definición en verde. Es la ciencia que genera procesos para que las máquinas hagan cosas que si las realizan los seres humanos requieren inteligencia. Perdón, no tengo los dientes bien. No, pero sí leíste completo. Entonces, ¿quién quieres que nos explique, maestra Delia? Perdón. ¿Quién quieres que nos explique, maestra Delia? ¿Que otra participación? Sí. Ok, la verdad es que, no sé, no. Tú escoge a quien veas ahí en los cuadritos. Sabemos que es al azar. Ok. No sé si el maestro Salvador, para saludarlo también. Maestro Salvador. Gracias, Delia. Bueno, yo no soy mucho de definiciones, pero así que para mí la inteligencia artificial, pues así que es, digamos, como una máquina pensante, digamos, entre comillas, ¿no? Una máquina pensante en el sentido de que se le da información de entrada, la procesa y toma decisiones, ¿verdad? Y con ese término se puede decir que posee inteligencia, ¿verdad? Aunque bueno, inteligencia sola, pues ahora sí que se supone que pues la tenemos nada más los seres vivos, ¿no? Y no son no nomás los seres humanos, sino que también pues todos los animales tienen un grado de inteligencia. Por ejemplo, bueno, y eso ya hace muchos años, ¿no? Pues simplemente los juegos de ajedrez, ¿no? O sea, yo acostumbraba mucho a jugar, digamos, como dice uno, jugaba con la máquina, o sea, jugar con la computadora, y en diferentes niveles, y pues así que pues la máquina toma decisiones, y inclusive a veces ya en niveles grandes, pues ya es muy difícil, así que ganarle a la computadora en el ajedrez, ¿verdad? Porque pues tiene su velocidad de procesamiento de datos, toma decisiones, inclusive más rápido o mejores decisiones que una persona, ¿verdad? Sería mi participación. Yo creo que no va con nada con la definición, pero sí va muy relacionada con la definición en el sentido de reproducir acciones que hace el ser humano o los seres vivos. En este caso ya vimos que también se reproduce lo que hacen los seres vivos. Y en el que se están involucradas esa inteligencia, está muy ad hoc el ejemplo del ajedrez, porque hay reglas establecidas para poder jugar el ajedrez. No es arbitrario los juegos. Hay quien ha escrito muchísimos libros y demás para definir esas reglas que son permitidas, y basada en esas reglas
Finalmente, nosotros, a través de modelos matemáticos, podemos comunicarnos con un lenguaje de programación, con la máquina, para que genere esas instrucciones. Entonces, los algoritmos no es otra cosa más que esas reglas, esa definición de pasos que queremos que definimos que es un actuar inteligente o que debería de tomar esa decisión o debería de tomar ciertas alternativas. Inclusive en los lenguajes de programación tenemos algunos condicionales, algunas estructuras de control, como son los condicionales y como son los ciclos. Muy bien. Gracias, Salvador. Gracias, Delia. De nada, de nada. Muy importantes los puntos de vista para poder explicar con los estudiantes. Muy bien. Entonces, bueno, pues habíamos visto que tienen ciertas características, en este caso una representación simbólica del conocimiento humano. Se representa a través de hechos, reglas y estructuras simbólicas frente a una cuantificación numérica. Entonces, si nosotros dentro del mismo programa le estamos agregando un registro estadístico de datos, podemos entonces generar modelos probabilísticos que le permitan decidir conforme a la probabilidad, no conforme a la serie de alternativas que puede tener el autómata. El autómata como tal, como un sistema o como una máquina que contiene inteligencia artificial. Y esto le va a generar sistemas de inferencia, en los cuales se generan conclusiones, se generan respuestas a partir del conocimiento inicial, es decir, de lo que ya vivió y registró el autómata. Bien, decíamos que es importante que la inteligencia artificial guarda datos, sigue algoritmos y eso va a generar conocimiento e inferencia para poder tomar un porcentaje, una decisión cuantitativa de las decisiones. Obviamente regidas por las reglas del programador. Bien, entonces vimos algunos ejemplos y nos quedamos aquí en los robots mascotas. Identificamos, bueno, pues algunos movimientos requeridos de la mascota, pues a lo mejor abrir y cerrar los ojos, les decía yo, a mí me encantaría que tuviera un letrero aquí la mascota que dijera tomar pastillas de, ¿no? Pero bueno, podemos empezar a introducir cuáles son las necesidades que se requieren introducir en una mascota, ¿no? Entonces hay personas, como bien lo dicen con las mascotas reales, pues que les da ese sentido de responsabilidad, entonces les motiva esa cuestión de la memoria, de estar activos, de estar al pendiente de un ser vivo. Y eso puede ser que les ayude en cuestiones terapéuticas o psicológicas. No soy experta en el área, pero podría potencializarse esa tecnología a esos aspectos. Y en ese sentido, bueno, pues identificaban o nos colaboraban el día de ayer algunas entradas, como la presión por no sé, para acariciar la mascota, a lo mejor ponerle ropa, porque hay personas que visten a sus mascotas, no sé, el silbido, que para hablarle a la mascota, ¿no? O cierta modalidad de voz. Entonces, ahí ya estaríamos diciendo, bueno, si necesitamos entradas de voz, entradas de tocar, de sensoriales, no sé, a lo mejor de identificación de la persona, a lo mejor con la lectura de retina, eso nos va a llevar a los sensores y van a decir, bueno, pues necesitamos un sensor biométrico para que lea la retina, necesitamos un micrófono para que pueda tener la entrada de la voz, necesitamos una cámara, decían ayer, ¿no? Para que reconozca facialmente a la persona y se identifique que es su dueño. Entonces, ¿cuáles serían las salidas? Salvador, siempre los que participan tienen derecho de decir quién es el siguiente participante.
Aquí no alcanzo a ver quiénes más están, pero a ver si está Juan Zavala. Juan Zavala, ¿cuál sería un sensor? Una salida, perdón. Estoy aquí atenta del chat por si necesitas escribir. Y también si me escriben en el chat saludos o hola o participo para que tenga el registro de asistencia. No tengo grabado a nadie para que escriban. Gracias, Marco, Enrique. Creo que Juan no está, o sí, no contesta. Entonces el compañero Marco, a ver si nos... la salida sería un registro, o algún número de identificación. Ajá. Entonces, por ejemplo, como decíamos, sí, gracias a Bundio, decíamos, por ejemplo, que le apareciera aquí en un LED, ¿no? Tomar la pastilla no sé qué, y podría ser un letrerito. ¿Cuál otra podría ser una salida que te dé la mascota? Creo que Sí, simplemente pero puede ser el audio, ¿no? Una salida de audio. exacto, que ladre, ¿no? Sí, sí, se está hablando de mascota, pues sonidos de mascota. Aunque creo que a lo que va, creo que la tendencia es a que se escuchen canciones o videos, por cómo se está tocando este tema de los asistentes, el de ahorita Alexa o Siri, que son pues prácticamente un avance ya en este tipo de interacciones. Y que en determinado momento leí el fin de semana que la música no se olvida para las personas que tienen Alzheimer. Porque estaban anunciando a un director de orquesta japonés, se me olvidó el nombre, que tiene Alzheimer, y un compañero lo llevó a dirigir una orquesta, y en ese momento él totalmente recordó cómo dirigir la orquesta teniendo Alzheimer, porque dicen que la música no se olvida, o lo que demuestran los estudios que no se olvida. Entonces podría ser alguna música terapéutica. Entonces, eso nos lleva a los actuadores a pensar en la parte mecánica. ¿Qué necesitaríamos? Exacto, necesitamos motores para que, así como que agache la cabeza o algo así, que si lo acarician, que agache la cabeza la mascota, ¿no? O que se sienta así como que una respuesta a que le acarician la cabeza, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces hablaríamos de motores, ¿de qué otros actuadores? Ya dijeron acá Andrés de bocinas, que pues, reproduzcan la música, relevadores. Entonces, bueno, pues hay que pensar en esa integración de esos tres componentes principales: sensores, procesamiento y actuadores, para que nuestros estudiantes pues puedan diseñar aplicaciones en la vida cotidiana y luego lo puedan llevar a la parte industrial, porque si lo llevamos a eso, a la parte industrial, la parte del sensorizado puede ser una presión de alguna máquina y podemos estar identificando si tiene la presión correcta para, no sé, una prensa o algún proceso, ¿no? Entonces, nos vamos a ir trasladando, o sea, siendo una aplicación familiar para las personas, trasladarlo a la industria. Bien. Algunas de las aplicaciones de la realidad aumentada, de la inteligencia artificial, pues empezó en 1989 con Jonathan Schaffer en el juego de damas chinas. Y bueno, este programa incluye una base de datos, entonces ya nos está dando referencia de cuáles serían los componentes que integran la programación de inteligencia artificial, en donde, bueno, se han registrado las aperturas de los mejores jugadores y otros en situaciones finales cuando quedan 8 o menos fichas en el tablero.
A ver si no nos lleva el sonido al infinito. Y bueno, aquí viene la liga para, bueno, pues está el libro y el proyecto como tal, para quien les interese como el desarrollo de la programación. Bueno, pues aquí está el proyecto, está las soluciones y más herramientas, juegos resueltos y demás, como para empezar en esa programación. Aquí la consulta de las bases de datos que tienen todas las reglas. Entonces, eso pues nos podría ayudar muchísimo para nuestros estudiantes que revisaran estas reglas y que hicieran un programa en el que pudieran competir para este juego de damas chinas. Entonces, aquí está en el material para que ustedes lo revisen más adelante. Otras aplicaciones del juego es el ajedrez, como bien decía Salvador. En 1997, la máquina Deep Blue venció al campeón G. Kasparov. Me imagino que es ruso. Este Deep Blue fue desarrollado por IBM y utilizaba un hardware específico. Necesitaba bases de datos que permitían al programa jugar de forma perfecta en las situaciones finales con 7 o menos fichas en el tablero, y algoritmos de búsqueda de tipo Minimax. Es decir, estos algoritmos de búsqueda vienen de todos los sistemas matemáticos de optimización combinatoria con las teorías de árboles. No sé si alguno ha trabajado con estas teorías, que pues es para la selección y búsqueda de información. Pero pues nuevamente se ve relacionado la parte matemática con la definición de las reglas para la programación. Ay, no le quería dar clic. Bueno, también aquí viene la referencia de cómo pues la historia y algunas ayudas de cómo se generó la programación, por si les interesa desarrollar como algún proyecto. Sobre todo para el diseño del proyecto que les decía que, bueno, después del examen, que sería al final de la siguiente semana, tendrían que desarrollar ese diseño en el examen. Entonces, para que más o menos lo vayan ideando, si tienen alguna sugerencia, pues lo vamos revisando. Bueno, después de esas aplicaciones de ajedrez, el siguiente fue el Go. Este es un tablero de 9x9. Y bueno, pues ya es como un poquito más elevado, es como se generó, por ejemplo, el Sudoku. Entonces vienen las reglas, cómo capturar, el suicidio, o sea, todas las reglas que se pueden tener en el Go. Ajá. Y cómo se podrían generar aplicaciones para diferentes sistemas operativos. Bueno. Tenemos las aplicaciones en robótica y los robots de exploración y el reconocimiento del Curiosity. ¿Alguien ha escuchado del Curiosity? Sí, parece ser que fue una máquina que se mandó a Marte, me parece. ¿Es correcto? Y se mandó a buscar la existencia de agua. Entonces, yo creo que ya están pensando qué sensores y cómo se movía y hacia dónde apuntaba. Obviamente traía una cámara y un sistema de transmisión de comunicación de imágenes, pues muy específico, porque pues al final en la Tierra, que donde está el receptor de las imágenes, se llama estación terrena, y bueno, esa estación terrena pues está recibiendo las imágenes y eso le permite
observar a los científicos, pues, las características del terreno. Entonces, obviamente, debieron haber hecho estudios sobre el tipo de terreno y qué pasaba si se encontraba con un material a lo mejor incandescente o con agua o en el trayecto del Curiosity, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ya estamos empezando a ver algunas características de la composición del robot como tal. Y bueno, pues me adelanté a las preguntas, ¿cuál fue la misión y cuáles fueron las funcionalidades? Entonces, estas son las características del Curiosity. Las imágenes que captó. Y bueno, también se los dejo para que pues estén ahí, tengan la referencia y puedan revisar a detalle estos temas. Entonces, mi intención es mostrarles un pool de opciones dependiendo de su área de interés para que ustedes puedan diseñar un proyecto de inteligencia artificial. Entonces, pues, este es el tipo de imágenes. Y bueno, viene más información, videos y demás. También hay otras aplicaciones en robótica, como veíamos en el video de las personas mayores con robots bípedos. ¿Cuáles serían las funcionalidades de estos robots bípedos? ¿Quién? Andrés, ¿quién quieres que participe? A ver, déjame Elisa. Elisa, ¿cómo estás? Ok. Argel, perdón, yo creo que va a ser Enrique González. Enrique, ¿cómo estás? Hola, estoy bien. Pues estaba viendo ahorita rápido, le chequé aquí robots bípedos y parece que son de 2 patas. Ajá. Y ya, no sé qué más, no los conozco. ¿Cuáles son las funcionalidades? Pues, ¿qué funcionalidades pueden tener? A ver, busco en internet, robots bípedos. Ayer veíamos, por ejemplo, Humanoides. Ajá. Humanoides. Sí, que pueden ser auxiliares en la movilidad de las personas. Entonces, a lo mejor las personas tienen dificultad para caminar. Entonces, se les coloca como en la cintura estos como arneses, que son robots bípedos, y les auxilian en el movimiento. Sí. En realidad, pues, simulan o reproducen el movimiento de las piernas. Se utilizan también para cargar. Había uno de Sony, pero no me acuerdo cómo se llama. Ya ves como si la habías visto. En el ejército. ¿En el ejército? A ver, platícanos algún día. Sí, lo que le llaman supersoldados, y entonces tienen auxiliares de movimiento para que se cansen menos los soldados en exploraciones. Y son robots bípedos. Mira que eso es muy interesante, lo voy a agregar a mis notas. Bien, gracias por sus participaciones. Otra de las aplicaciones que ahora nos va a interesar es la parte automotriz. Ya tiene varios años que Volvo hizo una alianza con NVIDIA precisamente para hacer esta interacción de microcontroladores dentro, o microprocesadores más bien, dentro de las aplicaciones automotrices. Entonces, les decía ayer, hay diferentes aplicaciones para automotrices, como esta de lo OnStar, donde reconoce la posición de la persona para identificar si ha tenido un desmayo o algo así. Otras aplicaciones muy
básicas de, no sé si han escuchado el nuevo el Mach-E, que es el Mustang convertido en camioneta, hasta que pensaron en nosotras. Y ese Mach-E pues es totalmente eléctrico, tiene las baterías en la plataforma, entonces pues detente. Tiene los espacios del frente del cofre y de la cajuela libres, porque no tiene motor, todo lo lleva el control en las baterías, con supercapacitores, y pues es eléctrico y codificado desde la apertura de puertas, con un código o con un reconocimiento de voz, y el sistema de infoentretenimiento pues es bastante, con muchísimas opciones. O sea, no solamente puedes ver películas y oír música, sino que además te trae GPS, te dice las rutas por las que has transitado, cuáles son las mejores opciones. Entonces, bueno, vamos a ver la de NVIDIA. Maestra, la conducción del Volvo, sobre todo la versión la que nos comenta, tiene un modo de conducción súper seguro. De hecho, si vas a alta velocidad y mucho tráfico, solito regula su velocidad. Además de que ya ve que a veces se nos olvida o poner o no direccionales. En el caso del Volvo, por ejemplo, si tú no pones la direccional, no puedes cambiarte de carril. Uh-huh. No puedes cambiarte de carril. También si detecta, por ejemplo, en el caso de si una persona a cierta proximidad, se para automáticamente, así. Reduce de velocidad y para. Sí, Volvo es la marca que más le ha invertido en la seguridad. Sí, es de los más seguros que creo que existen, tanto de los más modernos que existen actualmente. Y a mí lo que me impresiona es los autobuses autónomos. Y incluso para carga, hay unos autobuses que no tienen cabina. O sea, la pura caja. Sí, incluso creo que ya hubo un primer viaje, ¿no? Automatizado, me parece, hace muy poquito tiempo, precisamente por la misma compañía de automotriz, vaya. Sí. Bueno, supone que estaba en pruebas, ¿no? Con la de las entregas de Amazon también estaba en pruebas, ¿no? Sí, ya hay varias marcas. A ver, vamos a ver qué nos dice Volvo. I'm really excited to be where we have the Volvo car in the NVIDIA booth, and the reason is that we are embedding the drive platform from NVIDIA in our next generation core computer. And what we're doing is bringing the compute from several different ECUs into a centralized computer. Bringing a centralized computer means you have flexibility to change whatever functions you want to have, but also to utilize the compute hardware in the best possible way. That allows us to be much more flexible about rolling out software content in the car, bringing more and more functionality to our customers over the lifetime of the car. I think one of the really cool things as a spin-off of our AD development is that we will also enhance a lot the capabilities of our level 2 systems over time. Going with the NVIDIA solution is for us the best choice because it allows us also to bring a lot of our security functionality and connect our sensor systems into the core computer, meaning that we can leverage from all the development we do and really amp up the safety in the car and keep adding that functionality over the car's lifetime and over the platform's lifetime. I mean, I'm in software, so for me it's super exciting that cars are really, for real, becoming software products, because it means that we will keep adding cool functions over the lifetime of the car, and that really excites me. ¿Cómo ven? Híjole, muy padre, maestra, pero, híjole, digo, para los que somos fanáticos de hacer revolucionar tu bochito, qué aburrido, ¿no? Es un viaje automatizado, ¿no? Yo sí soy
todavía fanático de hacer revolucionar al monstruo. Pero pues le puedes poner un sistema de control inteligente para que Bueno, cuando por el tema ya de la está en un seguridad, nivel, cuando ya está en un nivel muy peligroso, lo pueda, lo pueda distancias largas, controlar. ¿no? Sí, tiene Saca el razón. paracaídas. O distancias largas, ¿no? Trayectos largos. Exacto, en manejo de autopistas o algo así. Sobre todo, sabes que con eso de los socavones y de todos los accidentes que ha habido que no están registrados, que te digan, ¿no? Este es el nuevo crossover familiar y eléctrico de Ford. En español, su nombre se lee como Mustang Mach-E, aunque la marca prefiere pronunciarlo Mach-E. Pero eso en realidad es lo de menos. Lo que importa es que Ford ha decidido darle el nombre Mustang a un automóvil que al menos aparentemente no tiene nada que ver con el Mustang de toda la vida. Es normal, por tanto, que sintamos mucha curiosidad por conducirlo y descubrir si ese espíritu Mustang se mantiene de una manera u otra. Esta primera prueba dinámica la vamos a hacer de una manera diferente. Tenemos la suerte de disponer del coche durante 2 jornadas y vamos a aprovechar ese tiempo para descubrir con vosotros su diseño, su habitáculo, sus cualidades dinámicas y por supuesto el consumo, un apartado muy importante en un automóvil que, no lo olvidemos, es eléctrico. Para ello vamos a realizar una ruta que nos va a llevar desde la sede de Ford en Alcobendas. En la prueba la marca nos ha cedido el modelo más potente con tracción a las 4 ruedas y la batería de mayor capacidad. Siguiendo la homologación WLTP, la autonomía teórica de esta versión es de 540 kilómetros, pero el modelo de tracción trasera llega hasta los 610 kilómetros. Nuestra ruta de hoy superará los 400 kilómetros y aunque sobre el papel podríamos completarlos de un tirón, lo cierto es que no queremos llevarnos a la altura de Alien, Blade Runner, Black Hawk Derribado, Gladiator o Condemor. Ford asegura que el diseño de su nuevo modelo eléctrico está inspirado en el del Mustang de toda la vida. Y a ver, el parecido existe porque este coche también tiene carrocería, también tiene ruedas y también tiene el emblema del caballo galopante. Pero aparte, encima podemos desbloquear el vehículo marcando en la puerta del conductor el código que hayamos definido o bien instalar en nuestro móvil la aplicación Ford Pass. Uno de los inconvenientes de los automóviles con motor eléctrico en el eje posterior es que el maletero se ve perjudicado. En el caso del Mach-E es relativamente pequeño para las proporciones y dimensiones del vehículo. Hablamos de solo 402 litros. No es que esté mal, pero uno esperaría más de un coche de este tamaño. Y claro, como el motor eléctrico está ahí abajo, el problema es que aquí no puede haber una rueda de repuesto y tenemos que conformarnos con el típico kit de reparación y con el hueco para los cables de carga. Poco más. Los respaldos de los asientos traseros están divididos en 2 secciones y una vez plegados liberan un volumen de carga de 1420 litros. Si antes os dije que un inconveniente de algunos eléctricos era perder capacidad del maletero, lo bueno es que a cambio pueden proponer soluciones como esta, un espacio de almacenamiento bajo el capó con 80 litros. Nótese que esta unidad lleva instalado un organizador de almacenaje que siempre tenemos un automóvil que es muy pesado pero también muy vehículo de 3 maneras fundamentales. La primera, incrementa notablemente su masa, como ya habíamos comentado. En segundo lugar, la batería se sitúa en la posición más baja posible, tanto que la altura al suelo es de solo 14,5 centímetros, con idea de rebajar el centro de gravedad y limitar los balanceos de la carrocería. La tercera cuestión, no menos importante, es que la batería obliga a separar el eje delantero del trasero, dando lugar a una larga batalla de 2,98 metros. Como consecuencia de esos 3 factores tenemos un automóvil que es muy pesado, pero... Bueno, les paso el link en el chat para que vean las cuestiones, sobre todo de llevar al paso de los desarrollos de prototipos en inteligencia artificial. Tenemos algunas otras aplicaciones, por ejemplo, la de detección de rostros. Estas aplicaciones, les decía, está se siguen ciertos patrones a través de la analítica de datos y se tienen ciertos puntos de interés donde se van a estar referenciando que son únicos, como si fuera una huella digital. Entonces son algunos puntos que no cambian en las personas. Así se cambian el tipo de cabello, la tez, no sé, se pinten o se arranquen las cejas y demás. De todos modos, se quedan esos puntos que no cambian en las personas.
inclusive si se robustece un poco el rostro o se adelgaza. Y bueno, en este caso es la experiencia que tuvo China hace como 7 años, en donde incorporó a sus policías estos sistemas de visores con lentes, en donde tienen tienen una cámara que captan la imagen, y en ese momento se enlaza con la base de datos para identificar a personas sospechosas, personas buscadas, y se identificaron muchísimas personas a nivel Interpol que no se habían identificado, y bueno, pues se detuvieron. Recientemente vi un video igual de una prueba de esto que se hizo en Inglaterra, pero hay algunos países, en específico Estados Unidos, que este tipo de tecnologías violentan sus leyes. Entonces no se pueden implementar por el uso y privacidad de la información. Entonces las personas no pueden ser grabadas si no hay una autorización explícita. Entonces no se puede utilizar este tipo de tecnologías, aunque sea para fines de detección de personas sospechosas. Entonces, bueno, pues las características que tienen estos anteojos. También se implementaron los anteojos térmicos para la cuestión de la detección de temperatura. Y bueno, pues esto a raíz de los síntomas del COVID-19. Entonces aquí se tienen diferentes aplicaciones, pero lo interesante es que todo nació de la Universidad de China. Entonces, nosotros como universitarios tenemos gran apertura en diseñar prototipos y que se lleven a la manufactura. Bien. Entonces, la inteligencia artificial se encuentra en el área de control de sistemas, planificación automática como herramienta de diagnóstico, detección de imágenes, voz por reconocimiento de patrones. Los sistemas de inteligencia artificial se aplican en las áreas de economía, medicina, ingeniería, milicia, aplicaciones de software, videojuegos y ciberseguridad. ¿Cuáles son los problemas que resuelven? Bueno, pues se deben de orientar a problemas de razonamiento, de representación del conocimiento, ya sea visual o por voz, hacia la planificación dentro de las empresas. Por ejemplo, Ford tiene en sus almacenes pues gran cantidad de piezas y ocupa unos visores para que las personas vean por realidad aumentada el código de barras de la pieza. Entonces, pues están así todos los pallets y por realidad aumentada ubica dónde está la pieza, y entonces con los lentes ubica exactamente en qué panel o qué canal, así como si fuera el estacionamiento por letras y números, e identifica fácilmente dónde están las piezas para el abastecimiento de esos productos. También maneja algunas cuestiones de aprendizaje, y decíamos que son 3 tipos de aprendizaje que ahorita vamos a ver. El procesamiento del lenguaje natural, es decir, que exista una comunicación efectiva entre el usuario y la computadora o el robot o el autómata. El estudio de la percepción, esto a través del denominado perceptón, que ayer estábamos hablando, y la capacidad de manipular y mover objetos. Entonces, esto pues con actuadores que permiten el movimiento y la manipulación de los objetos. Entonces decíamos, por ejemplo, que nos colaboraban el ejemplo de los soldados. Bueno, pues les ayuda a no tener tanto desgaste físico. Bien, algunos problemas de los que resuelve en técnicas, por ejemplo, sería para texto, el reconocimiento de texto y el convertir un texto en una conversación, es decir, a audio. Lo que son las aplicaciones visuales con las herramientas o el área de visión por computadora y realidad aumentada.
aplicaciones para la analítica de datos, como un análisis, es que no se llama de sentimiento, es un análisis, una sensibilidad en los números, está un análisis de sensibilidad, algunas herramientas de riesgo, para evaluación de riesgo. En la parte funcional, con las IoT, soluciones para IoT, para los robots, y de manera interactiva, con los llamados chatbots, y asistentes personales inteligentes. ¿Qué características tiene un chatbot? ¿Sí todo el mundo ha escuchado estos de los chatbots? Sí, los que predicen, ¿no? Por ejemplo, cuando marcas a alguna institución financiera desde tu portal, tú puedes poner alguna palabra clave. Por ejemplo, yo a veces cuando pido, yo todavía tengo tanque de gas de los normales, no tengo estacionario. Entonces ya desde WhatsApp pongo hola y de manera en automático te empiezan a contestar de manera predeterminada. ¿En qué te puedo ayudar? Contesta uno si quieres pago en línea, o pago en efectivo a la entrega. Son esos, ¿no? Los chatbots. Sí, sí. Y mandan la información de manera automática a la central para que te dé el servicio, el gasero. Exacto, exacto. Esos son los chatbots. Inclusive hasta el de la farmacia, hasta la farmacia del ahorro te da consulta con un chatbot. Inclusive ¿cómo se llama? Inclusive las compañías de telefonía, ¿no? Marca 1 si deseas algún tipo de atención, soporte técnico, 2 para aclaraciones, el banco inclusive también lo maneja. Sí, nada más que bueno, pues se manejan como chatbots solamente de texto. Los otros es otra clasificación. Porque la inteligencia artificial se da en las palabras similares que pudieran seleccionar la opción. Ok, como predictorio. Sí, y se va agregando. Es como en la búsqueda del Google. Tú de repente tú buscas algo y ya se registra, ¿no? Y otro día dices, ay, ¿qué estaba buscando? Y lo pones y te pone lo que estabas buscando, ¿no? Porque ya se registró cuáles son tus búsquedas, cuáles son tus gustos y preferencias. Y entonces está aprendiendo. Bueno, se dice que está aprendiendo, pero en realidad está generando una base de datos y mediante estadísticas de ocurrencia te va a ir lanzando las más frecuentes. Perfecto, muy bien. Gracias. No, a ti, gracias. Bien, entonces, algunos temas que resuelve la inteligencia artificial, pues sería la resolución de problemas y búsqueda, de formulación y formas de resolución, la representación de sistemas basados en el conocimiento, el aprendizaje automático y la inteligencia artificial distribuida. Esta inteligencia artificial distribuida, bueno, pues se genera gráficamente y se resuelve por metodologías de agentes autónomos. Algunos otros temas que contribuyen a la inteligencia artificial es en la comunicación a través del lenguaje natural. Entonces, bueno, pues según nosotros le escribimos con nuestras palabras. En algún momento un colaborador estaba pidiendo la cotización de un software y dice, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Por medio de la presente pido la cotización y bueno, pues ahí en ese momento fue inevitable reír porque estás hablando con un chatbot, nada más dile qué software quieres y cuál es la vigencia que quieres y ya, no necesitas saludarlo. Pero bueno, es la costumbre y es ese tipo de preguntas es importante visualizarlas como entradas porque cuando el usuario identifique que no le entiende o que no tiene una respuesta al saludo, entonces pues pierde la confianza en ese producto. Entonces también tenemos que contar con esas opciones de lenguaje natural que le den la confianza al cliente para adquirir los productos, porque al final del día la mayoría de los chatbots fueron creados para las ventas. Entonces, bueno,
Tenemos también aplicaciones de visión artificial. En el caso, pues vimos el reconocimiento del rostro. También actualmente con las Smart Cities está la detección de la calidad del aire, si está muy contaminado y demás, y eso pues lanza información para contingencias ambientales y demás. La robótica, que bueno, pues ya vimos algunas aplicaciones desde las mascotas hasta los robots que van a Marte. El reconocimiento de voz, donde a lo mejor igual la mascota al chiflido reacciona o a la voz de la persona, y eso pues sería con un manejo de frecuencias. Y el reconocimiento de imágenes. En el reconocimiento de imágenes podemos identificar con el aparatito que les enseñaba ayer, que es el Kit Vision. Ese ya trae integrado una base de datos para identificar frutas y animales. Entonces le presentas el Kit Vision y te dice que lo que está viendo es una manzana con un 80% de probabilidad, a diferencia de que sea una naranja con 20% de probabilidad. Entonces, siempre está muy asociado la cantidad de acercamiento a lo que tiene de información. Y bueno, eso nos puede servir para determinar estándares de calidad, por ejemplo. Una pregunta, ¿es muy diferente entonces el concepto de visión artificial con el concepto de reconocimiento de imágenes? Sí. En sí, ¿cuál es El reconocimiento de imágenes tiene siempre un patrón, una base de datos de referencia, y entonces macha o relaciona qué tanto se parece. Y la visión artificial genera otro tipo de aplicaciones como la realidad aumentada, en donde a partir de un marcador se genera o se reproduce una imagen. Entonces, en reconocimiento de imágenes hay una comparación siempre y te dice cuánto se parece. Y en visión artificial se generan imágenes. Ah, ok, ya lo entiendo. De hecho, también le llaman realidad mixta, ¿no? Cuando hay Ok. Es que objetos hay... que interactúan, ¿no?, con el medio, combinando la realidad aumentada con objetos físicos. Es que ese es el tema de la siguiente clase, de la siguiente semana. Pero sí, existe la realidad aumentada, que es la interacción únicamente con imágenes creadas. La realidad virtual, que vamos a ver sus características, y tiene diferentes dispositivos que los de realidad aumentada. Y cuando interactúan las dos, realidad aumentada y realidad virtual, se llama realidad mixta. Ah, ok, disculpe. Pero, no, adelante. Pero nada más para que, si quieres revisar el material de la siguiente, pues estará excelente para que vayamos sacando ahí dudas, pero lo vamos a ver a detalle la siguiente semana. Todo el módulo es de realidad aumentada. No, solo era, tenía el concepto de que lo que era reconocimiento de imágenes estaba muy relacionado con visión artificial, y pensé que en la visión artificial también tenías guardar una base de datos para tomar decisiones, ¿no? Tus patrones o la configuración que se hacía, pero estaba hablando más que nada de reconocimiento de imágenes que de visión artificial, al parecer. Pero igual me espero al tema. Sí, te digo, también tienes el material en el Moodle y sin problema, o sea, revísalo, chécalo y lo que tengas de duda lo platicamos. Sobre todo si pueden empezar a hacer cotizaciones o informarse sobre las características técnicas, estaría excelente para que empiecen a desarrollar proyectos con sus estudiantes. Bien. ¿Cuál es el papel de la inteligencia artificial en la industria 4.0?
Pues ayer recordábamos que la industria 3.0 se dedica básicamente a la automatización y las herramientas principales es la electrónica, la incorporación de la electrónica. Y en la industria 4.0, la principal herramienta es la informática, son los datos, el manejo en la nube. Y bueno, pues esta inteligencia artificial, ¿cómo se da en esta industria 4.0? Bueno, pues se da esta transformación digital que debe de incluir información digital. En esta información digital hablamos del cloud computing, de la big data y de la inteligencia artificial, como tomar esos repositorios, es decir, tomar esas bases de datos y decidir en dónde o qué alternativas puede tomar el autómata sobre esas bases de datos. Un ejemplo es en China, me parece, de cuando que tú vas a un Oxxo, en cuanto tú entras, leen la tarjeta de crédito, de débito, o sea, la forma de pago, y físicamente tú verías 4 paredes. Entonces, hay una normativa que aquí Eric nos puede apoyar un poco, en la que se identifica en mercadotecnia cuáles son los productos que deben de estar como que a la vista para que se vendan. Y hay todo un estudio, estadísticas y demás. En ese estudio y esas estadísticas participa la analítica de datos, que es inteligencia artificial. Entonces la persona entra con unos visores o con su celular y le van presentando los productos de acuerdo a su preferencia, pero no están físicos. Y entonces va levantando pedido, quiero carne, quiero esto, quiero aquello, Cuando sale, ya están los productos físicos y ya se hizo el cargo a su tarjeta y la factura o lo que se ocupe. Entonces, esa es parte de las aplicaciones que se pueden hacer con información digital. Otra de las cuestiones donde se va a involucrar es en la automatización de procesos. Exactamente como comprar en línea. Muy bien, Pero Minerva. con la misma experiencia de ir al súper, ¿no? Sí, porque lo estás viendo, tú estás viendo en el celular ahí, que son los frijoles que te vas a llevar a tu casa. Y en la automatización de procesos, vamos a tener, por ejemplo, esta incorporación que les decía de manufactura predictiva, donde se pueden hacer las secuencias de, no sé, neumáticas o hidráulicas, y se puede tener el récord de desgaste, de cambio de piezas y demás, y poder informar el mantenimiento preventivo. En la fabricación inteligente, bueno, pues veíamos ayer con el equipo de Festo, que desde que hay robots, ya no necesitas la línea para poder producir, sino que si necesitas esa parte de la maquinaria, el robot se mueve hacia el otro lado donde se va a completar y entonces puedes estar haciendo una secuencia en la línea de producción con el uso de esa herramienta. Y los clientes conectados. Entonces los clientes conectados, pues hablábamos de los chatbots. Entonces ya no tienes una persona de ventas que atiende y que te está levantando el pedido y demás. Puedes tener el chatbot, puedes tener ya ahorita hay aplicaciones que también se conectan con el WhatsApp, con el Facebook, y puedes estar interactuando y haciendo inclusive transacciones económicas y financieras por medio de estas comunicaciones. ¿Cuáles son los pilares tecnológicos de la industria 4.0? Bueno, pues hablamos de 9 pilares, en específico el Internet de las Cosas, robótica, sistemas de integración vertical y horizontal, Big Data, ciberseguridad, fabricación aditiva o manufactura aditiva, realidad virtual y aumentada, y creo que ya, no me falta ninguno. Los demás son parte de, por ejemplo, los MEMS, que son los sistemas embebidos. La parte de fabricación digital es parte de la fabricación aditiva.
o manufactura aditiva, el cloud computing. Entonces, la hiperconectividad pues se tiene que dar a través del Big Data y del cloud computing. Entonces, bueno, pues tenemos ahí. En documentados son 9 y van a encontrar pues cualquier cantidad de pilares con herramientas similares. ¿Cuáles son los beneficios de las empresas con los cambios digitales? Pues hay eficiencia en los procesos, eso es lo que se busca. Eficiencia en la gestión de los procesos. Para herramientas de gestión tecnológica, pues están las metodologías ágiles, el Scrum, las tradicionales, avaladas por el PMI. Entonces, pues, estas herramientas de gestión también tienen que evolucionar. También implican ahorro de tiempo, incremento en la rentabilidad y ampliación de número de clientes. ¿Qué es la Big Data? Andrés Jasso, ¿cómo estás? Dígame. ¿Qué es la Leo? Sí, o si ya tienes información. Si quieres, léelo y ahorita platicamos. Ok, va. Es la recopilación de datos que requieren tecnologías para realizar la extracción de información debido al volumen, velocidad y variedad de los datos. Bueno, pues acabamos de ver un módulo de Big Data y pues básicamente es información en grandes cantidades que puede estar cambiando pues muy constantemente y que necesita ser consultada en cierto momento. Ponían ejemplos, por ejemplo, de bases de datos muy grandes como de Facebook, como de bancos, donde pues el volumen de datos siempre cambia y el tipo de consultas también. Y la velocidad para adquirir los datos pues tiene que ser bastante alta, sobre todo cuando hablamos en la parte financiera. Y bueno, ya ahorita hasta Facebook se ha vuelto una necesidad, porque nos molestamos si no aparece una foto en el momento en que la publicamos, o queremos consultar la de alguien, y hasta eso ya se ha vuelto como una parte de una necesidad actual, y creo que con lo que sigue pues va a ser una tendencia. No sé cuál red social siga, pero creo que esa va a ser lo importante ahorita, obtener información en todo momento y de manera rápida. Y ¿Quién también iba a decir? guardarla. ¿Quién iba a decir que los datos iban a generar dinero? Iba a ser un negocio. Sí, y de hecho, si nos ponemos a pensar, el tiempo que ha pasado es muy corto. Yo todavía recuerdo hace algunos 5 años, donde bueno, no vamos tan lejos, el año pasado, en 2020, que esperábamos que fuera una tendencia el estar ahorita en biosesiones. Era muy difícil pensarlo, y ahora pues ya es algo habitual y en un lapso muy corto. Igual la comunicación pues también implica el almacenamiento de datos, por lo menos por un periodo breve de tiempo, como por ejemplo el chat que tenemos ahorita, implica guardar datos, y pues también es importante. Muy bien, muchísimas gracias. Pues bueno, te ha dicho que el almacenamiento de datos, pues la vamos a trabajar en las bases de datos. Estas bases de datos, la inteligencia artificial las va a clasificar, los va a almacenar, va a enviar información a procesos, va a establecer patrones o reglas establecidas. Se necesita un espacio físico, y además es importante considerar la legalidad de la información. No toda la información que circula en la red tenemos derecho a usarla. Y en una fábrica, en una empresa, pues esa información son
pues la regla de producción de cierto producto, y debemos de tener mucho cuidado de que estos sensores o de que estos sistemas embebidos no filtren al exterior la información del producto como tal o de la materia prima. Entonces, bueno, pues hay que considerar esos puntos. Tenemos otras características, otros elementos de la inteligencia artificial que son los sistemas embebidos, que bueno, estos, además de los factores de conversión y consideraciones de cálculo por las operaciones lógico-matemáticas que tienen en los procesadores, o microcontroladores, mejor dicho, resuelven aplicaciones con respecto a las características del procesamiento del microcontrolador. Inclusive, pues ahorita ya tienen accesibles o la experiencia de una cafetera, que desde que están en el auto, en el celular tiene comunicación y poner mi café, y pues seleccionamos un expreso, capuchino, demás, y ya cuando entramos a donde está la cafetera, pues ya está listo el café. Entonces son aplicaciones muy específicas. En la industria, el SDK que ayer les presentaba es un sistema embebido, y bueno, pues tiene varias opciones para el sensorizado, y cuando llega a la industria, se configura, se programa para las variables de interés del producto, o de la maquinaria, o del material. A partir de estos datos, el procesamiento se genera a fin de obtener parámetros que permitan inferir sobre los resultados futuros específicos, y esto nos va a dar herramientas como el mantenimiento predictivo, así contar con un patrón de referencia del comportamiento del suceso. Entonces volvemos a lo mismo, siempre necesitamos la información como patrón de referencia para poder programar la toma de decisiones o las alternativas que se tienen. Bueno, ¿cómo se generan algunos algoritmos de interés de la inteligencia artificial? Bueno, pues ahí está la inteligencia artificial, y una de las ramas o de las subáreas sería el machine learning, y más específicamente el deep learning, el aprendizaje profundo. Entonces, tenemos la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo. Algunas herramientas de aprendizaje profundo, por ejemplo, la inteligencia artificial, bueno, pues habíamos definido que es la ciencia que permite a las máquinas imitar el comportamiento humano. Machine Learning utiliza los métodos estadísticos que mejoran las máquinas con la experiencia. Entonces va generando datos y vuelvo con la estadística inferencial para tomar decisiones, cuáles han sido el porcentaje que tiene más alternativas tomadas, y en base a esos porcentajes, pues toma esos caminos el autómata. Y Deep Learning genera factibilidad a través de realizar el cálculo de la red neural por capas. Entonces, el Deep Learning ya se va a estas representaciones gráficas a través de nodos y arcos, y realiza ciertos algoritmos para un recorrido eficiente a través de estas redes neuronales. A lo mejor han escuchado se me fue, de redes con regresión lineal, con progresivas, regresivas. Entonces, pues son diferentes algoritmos que se han identificado, inclusive hasta para algunas aplicaciones que vamos a ver con Uber. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Un sistema de aprendizaje requiere, decíamos, información previa, es decir, a priori, y la información actual. Entonces necesitamos sensores que nos den esa retroalimentación de cómo está sobre la toma de decisiones, y la información previa que nos da ciertas estadísticas. Las consideraciones del aprendizaje: debemos de evaluar las restricciones para el procesamiento de aprendizaje, cuáles son las reglas a través de estructuras como condicionales o como ciclos, estructuras de control. Y evaluación de formas de aprendizaje. La evaluación de las formas de aprendizaje se da de 3 formas que les estaba mencionando.
Bien, el proceso de aprendizaje alcanza un estado de aprendizaje. El proceso de aprendizaje alcanza un estado de aprendizaje, es decir, un nivel de lo que ha aprendido. ¿Qué es el machine learning? El aprendizaje automático. Bueno, el aprendizaje automático, como aplicación de la inteligencia artificial, trata de proveer al sistema la habilidad de aprender de manera automática, debido a la experiencia de lo que ha sido programado. El proceso de aprendizaje inicia con datos, es lo que está insistiendo, experiencia directa, es decir, lo que se censa, instrucciones a fin de formar patrones en los datos y las tomas de decisiones. El objetivo principal es que las computadoras o sistemas aprendan de manera automática, sin la intervención humana a través de los algoritmos que se han definido, es decir, las reglas. Por su parte, el aprendizaje profundo, que es como la herramienta principal, tiene el objetivo de generar el aprendizaje de las máquinas. Tenemos 3 tipos de aprendizaje. El aprendizaje no supervisado, que sería cuando un agente inteligente solo clasifica o agrupa los datos. Entonces se dan estudios de tendencia. En cierta actividad, la tendencia de las decisiones es para esto, entonces a eso se le llama aprendizaje no supervisado. El aprendizaje con reforzamiento, el agente inteligente aprende vía retroalimentación, llamada de señal de recompensa, solo se da información de calidad de la respuesta sin conocer la respuesta. ¿Qué quiere decir? Que este aprendizaje con reforzamiento tiene dentro de la programación una recompensa. Eso puede ser, por ejemplo, para los juegos, que tiene puntos, por ejemplo, porque ya está comparado con otro patrón. Y en base a los puntos que se vayan registrando, pues se va registrando como acción de mayor frecuencia y entonces se va a tomar esa alternativa. Entonces, en general, el agente inteligente trabaja por recompensa. Y el aprendizaje supervisado, también podemos incorporar en la parte fabril ciertas listas de cotejo, donde se incorporen cumplimientos a un estándar, a una normativa, y pues va a estar evaluando si la cumple o no la cumple, de acuerdo a las reglas o las decisiones que está tomando y que se están registrando. Entonces, hay un sistema alterno que está evaluando si cumple o no cumple la normativa, con apego a una normativa. Y el tercer aprendizaje es el aprendizaje supervisado. El agente inteligente aprende con ejemplos. Eso da retroalimentación y se usa la información completa de la respuesta requerida. Entonces, por ejemplo, en el aprendizaje supervisado, puede ser que tengamos a la mascota que siente que le acarician la cabeza y entonces, no sé, a lo mejor ladra, ¿no? Y si le vuelven a tentar la cabeza, entonces ahí ya está registrando que sí hubo esa comunicación, ¿no? O si, por ejemplo, chiflan y mueve la colita, entonces, cada vez que le vuelven a chiflar, pues mueve la colita y podemos saber que tiene ese aprendizaje sobre la intensidad de frecuencia y puede variarse de diferentes personas. Lo que está identificando es un intervalo de frecuencia, imagino que agudo, de un silbido. Entonces, bueno, se pueden dar diferentes aplicaciones, pero documentados hay 3 tipos de aprendizaje. Dependiendo del tipo de aprendizaje que nosotros consideremos como ingenieros, que es el que vamos a utilizar, existen diferentes algoritmos y esas serían las metodologías para poder programar la inteligencia artificial con Deep Learning. Por ejemplo,
digamos que en el modelo de aprendizaje supervisado existe un algoritmo de aprendizaje automático y se va a generar a través de textos de entrenamiento, documentos o imágenes. Entonces puede haber esa base de datos, se generan vectores de características o también llamados vectores característicos. Tienen también como entradas etiquetas. Y esto va a generar un modelo predictivo. Pero como es supervisado, debe de tener una nueva retroalimentación a través de textos, documentos o imágenes, los vectores característicos, y se genera una nueva etiqueta. Para cada etiqueta es un avance del nodo. O una regla a seguir. En el algoritmo supervisado, tiene como características que los sistemas pueden aprender de datos antes procesados y usando etiquetas para producir eventos futuros. El proceso se da al analizar el conocimiento, es decir, las características de entrenamiento de las bases de datos, ejecutan las funciones de inferencia para realizar predicciones, dando valores de salida y reproducir las salidas objetivo después del entrenamiento. Y hay un proceso de verificación. Las salidas se evalúan como correctas o incorrectas a fin de encontrar errores y modificar el modelo. Aprendizaje supervisado es el tercero que observamos. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Maestra, entonces estas herramientas como Keras o TensorFlow caerían dentro del segmento de aprendizaje supervisado. TensorFlow es un software y tú defines cuál de las tres técnicas tienes. O sea, ¿Cuál implementar? El TensorFlow es la herramienta, es el lenguaje nada más para comunicarte con la máquina. Pero el algoritmo, hay tres que puedes programar con TensorFlow. Excelente. Gracias, maestra. Y también si trabajas con Jupyter, también es fácil. Con Jupyter sería, ¿con qué lenguaje se implementa? ¿Con Python? Con Python. Está basado en Python. Perfecto, gracias, maestra. Me gusta trabajar más con Jupyter que con Spider, pero bueno, ahí está la elección del programador, siempre les digo. El entorno con el que se adapten. Muy bien. Con Google Colab sí se puede, ¿no? ¿Con cuál? Con Google Colab. Fíjate que no he ocupado Google Colab. Ok. Pero igual y si nos haces una tarea de presentación del Google Colab, ¿dices? Sí, pasa que no sé si fue la sesión anterior que trabajamos con Google Colab, ¿no? Ah, ok. Sí, maestra, gracias. Pero bueno, ahí está la propuesta. Si tienes una colaboración así pequeña de 3 minutos, o con TensorFlow, con el que tú quieras que refuerce este tema, te lo tomo como las preguntas del examen de ese tema. Está bien, maestra, gracias. 3 o 4 puntos. Sí, claro, gracias. Bueno, la oferta es para todos, ¿eh? Si quieren poner un ejemplo para catequizar por las preguntas del examen, tienen la oportunidad el día de mañana. No, el viernes, ¿no? Bueno, entonces, el siguiente era el modelo de aprendizaje por refuerzo, en donde aquí lo característico es que programamos una recompensa. Básicamente siempre es un estado de puntos o una calificación a cada una de las acciones, una ponderación. Entonces, bueno, se tienen los datos sin procesar, entran al agente, el agente selecciona el algoritmo para poder ordenarlo, se generan mejores acciones, entonces en un entorno o en un ambiente, y se genera la recompensa. Entonces, ¿está correcto o no está correcto? Y vuelve el agente a reordenar. De tal suerte que, bueno, pues teniendo datos dispersos nos genera datos ordenados.
pero lo importante es el sistema de recompensa. ¿Cómo se programa? ¿Cuál es la secuencia? Bueno, tiene como características, se genera a través de la interacción con el entorno. Esto, bueno, pues ya hablamos en la parte industrial de sistemas abiertos. Al producirse acciones y descubrir errores, se basa en metodologías que otorgan recompensas. La búsqueda de prueba y error genera recompensas, se generan sistemas y agentes inteligentes para determinar el comportamiento dentro del entorno. Y la verificación, es lo más importante, a través de desempeño y retroalimentación, lo que llamamos feedback, del análisis de datos generado por agentes inteligentes. Y, por último, el modelo de aprendizaje no supervisado, que fue el primero que teníamos en la categoría. Estos tienen como entradas textos de entrenamiento, documentos e imágenes, un vector característico, y en esa parte de vector característico, pues es una serie de información que está organizada de manera lineal y obedece a la programación lineal, que puede ser parte del algoritmo de aprendizaje automático, recibe etiquetas, recibe nuevos documentos y se da el modelo predictivo, pero su eje es a través de la probabilidad o del cluster ID o la mejor representación, porque no tiene con qué validar como el aprendizaje supervisado. ¿Cómo ven? Como características entonces tiene que se utiliza para clasificar básicamente, es decir, solamente identifica cuáles son las características de un elemento, de una decisión, de una instrucción, y junta o reúne de acuerdo a las que compartan características. El sistema infiere una función para establecer la estructura de los datos no clasificados, y la salida no es una respuesta correcta, sino es utilizada como entrada para generar la estructura de función de inferencia. Bien. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Todo bien? Rubén, ¿qué le quieres preguntar a Marta? Rubén, genera una pregunta para Marta. ¿En qué sentido? Del tema. Ah, ya. Luego le preguntamos del clima de allá en Tijuana. No. Esa sí me la sé. Esa sí. Esa sí me la sabe. Ajá. Pues es que, por ejemplo, a mí la diferencia entre el aprendizaje no supervisado y ¿cuál era el otro? Aquí están los tres, mira. Ajá. No supervisado, con reforzamiento y supervisado. Uh-huh. El no supervisado y el supervisado, ¿cuál es la principal diferencia? Pues en los algoritmos de supervisados tenemos como un grupo de datos para verificar que lo que estamos haciendo o el resultado sea correcto. Y en el no supervisado solamente los datos que estamos utilizando se agrupan o se clasifican. O sea, como una predicción a lo mejor, ¿no? Eso es lo que entiendo. Sí, de hecho sí estás en lo correcto. Marta, ¿tú qué pregunta le vas a hacer a Rogelio? No sé, a lo mejor algunos ejemplos de cuál? De algoritmos supervisados y no supervisados. Adelante, Rogelio. Puedes usar el internet, digo, ahí estás a la mano. Nada más vas a validar si lo que estás leyendo es correcto o no. ¡Qué miedo! ¿Por qué? ¡Qué miedo!
Tienes toda la autoridad de definir si está correcto o no lo que te dice el Internet. No, es que lo que yo entiendo es el aprendizaje no supervisado, pues simplemente, como estamos hablando de machine learning, todos los datos vienen directamente de las máquinas o del sistema, del proceso. Entonces, en el aprendizaje no supervisado, pues los datos como se vayan generando, así se van guardando. En el aprendizaje supervisado, perdón. Solamente sirve para clasificación. Ajá. Y en el aprendizaje supervisado, pues ahí ya nos permite detectar errores, ya sea en el proceso, en los sensores inclusive, en caso de que los datos que se estén generando estén fuera de rango. Y eso nos permite ya tomar la decisión de, pues, para la máquina, revisar mantenimiento o simplemente ajustar. ¿Sí, perdón? Generar alertas. Ajá. Si tenemos... Y ahorita con esto de la industria 4.0, pues las alertas ya no es nada más prender el sistema de luces, ¿no? Sino inclusive mandar un correo, mandar un mensaje a supervisor, a gerencia, que se muestre allá donde está la pantalla gigante con todos los indicadores para que sepan que algo está fallando ahí. Tal vez la comunicación con un sistema SCADA, donde le estén marcando, esta es la que se está quemando, o esta es la que está fuera de parámetros. Correcto. Y bueno, yo creo que lo primero que sí hay que considerar sería un paro de emergencia, en caso de los niveles, ¿no? Sí, y es algo que siempre les explicamos a los muchachos, ¿no? Aquí en la carrera de mecatrónica, que a veces nada más consideran un solo paro de emergencia. Y lo ponen allá bien escondido para que no se apriete por accidente, pero pues entonces no tiene sentido, ¿no? El paro de emergencia es fundamental en un sistema automatizado. Sí. No está visible a la emergencia. Muy bien. Sí, también en el aprendizaje no supervisado, les decía con este kit de visión de Google, clasifica entre diferentes frutas. Entonces, tiene configurado un algoritmo de aprendizaje no supervisado. Rogelio, ¿tú a quién le quieres preguntar? O bueno, piensa la pregunta y yo te digo a quién. Vamos a preguntarle a Salvador. A ver si todavía tiene pila. La pregunta sería, ¿cuál sería la diferencia que pudiéramos entender entre Deep Learning y Machine Learning? No, la verdad, no. No tengo internet para checar la respuesta. No, pero sí estás viendo la pantalla. Sí. Ok. Dice, inteligencia artificial, dice, utiliza métodos estadísticos que mejoran las máquinas con la experiencia. Eso es Machine Learning. Es Machine Learning. Y el aprendizaje profundo, pues ya va más a fondo, ¿no? Más a detalle. De los algoritmos de aprendizaje. Ok. Exactamente. Entonces, el Deep Learning es la raíz donde están los algoritmos, la programación como tal. Hay algunas programaciones o metodologías, por ejemplo, de regresión lineal, de mínimos cuadrados, de métodos que nosotros manejamos para generar una tendencia de datos hacia un modelo matemático. Y bueno, pues obviamente estos algoritmos son un poquito más específicos, bueno, mucho más específicos, pero pues nos dan referencia de qué es lo que queremos hacer con Deep Learning. O sea, diferenciarlos, programarlos, y un conjunto de herramientas de Deep Learning constituyen las herramientas de Machine Learning. Ok. Salvador, ¿a quién le preguntamos? Bueno, piensa tu pregunta. Le vamos a preguntar a la maestra Delia, que no la veo. Ah, sí, ya la vi.
No sé qué preguntarle. ¿Qué le preguntamos? A ver, le mueve la diapositiva a la siguiente. A ver, ¿ya es la última esa, no? No, es que ahí están todos los datos. Mira, aquí aparece agente. ¿Qué es un agente? Bueno, a ver, ¿qué es un agente? Hablábamos que los primeros entes era el perceptrón, donde tenía ciertas características de inteligencia. Luego, y luego aparecieron los agentes. Agentes inteligentes. Sería como sería alguien que, bueno, yo lo veo en los sistemas, un tipo de retorno, pero entonces sería algo como que sí que tenga la información, o sea, la forma de detectar o percibir, ¿no? Sí. En este caso es un programa que tiene entrada de datos, pero que es un agente inteligente porque es capaz de tomar una decisión sobre una serie de opciones. Ok, entonces aquí la parte inteligente es la toma de decisiones. Entonces es una forma de información. Y dentro de esa agente, como bien lo dice la imagen, este agente selecciona un algoritmo, las reglas que le lleven a tomar la mejor acción. En el caso del aprendizaje por refuerzo, considera también lo que está sensorizando, lo que está captando del medio ambiente o de su entorno. Ok, entonces es la parte racional, entonces, se puede decir, aparte de los agentes. ¿O es otro tipo de agentes racionales? No, es agente inteligente. Inteligente. Okay. Y ese concepto de agente nació en los 90s. En los 50s, ese concepto de un programa, un ente que tuviera la repetitividad de las acciones humanas, se le llamaba perceptor. Una pregunta. ¿Sí, Andrés? Entonces, el agente vendría siendo el código que está reconociendo los datos de entrada. Y que está seleccionando entre las opciones. Para tomar una decisión. Sí, Flor. Entonces podríamos, por ejemplo, perdón, Andrés, adelante. No, ánimo, adelante. Gracias. Entonces podríamos tomarlos como un agente, como una pieza de software que, bueno, percibe, procesa y actúa, ¿no? Es decir, no sé, bueno, yo podría poner un ejemplo muy simple, no sé si aplique, por ejemplo, un aire acondicionado que percibe a qué nivel está de temperatura, ok, capaz de tomar, es decir, ok, está arriba o está abajo y actúa en base a lo que percibe, ¿no? O bajo qué un ejemplo más, no sé, sofisticado por ahí. No, pues es que lo debemos de llevar de la parte de automatización a la industria 4.0. En la parte de automatización tienes sensores, un sistema de control o de procesamiento y los actuadores. Tienes estas 3 etapas. Se vuelve un agente inteligente cuando
tiene de estos sensores, sí, Minerva tiene una retroalimentación, precisamente por los sensores, y dicen, ok, ya bajó la temperatura a 10 grados, entonces voy a apagar el sistema de enfriamiento, por así decirlo. Y puede tener dos opciones, que apague o prenda el sistema de enfriamiento, por ejemplo. Entonces, y ese sistema de aire acondicionado, si lo llevas a un automóvil, pues va a tener que ser más específico, porque pues si traes un automóvil Volvo, resulta que tiene sistema de aire acondicionado para cada sillón, y en el del conductor tiene en la parte de la cabeza y de la cintura y de la espalda, creo. Sí. Y entonces se vuelve un poquito más complejo, ya no es un sí, no, ya tienes varias entradas que vas a procesar por redes neuronales, que eso es lo que vamos a ver ahorita. Así. Gracias, maestra. Precisamente con capas de entrada, capas ocultas y capas de salida. Pero muy bien, o sea, lo tenemos que llevar esa transición de la industria 3.0 a la 4.0 con sistemas. Sí aplica para sistemas de lazo cerrado en el caso de aprendizaje no supervisado. Si es un sistema de aprendizaje supervisado, sí interviene con su entorno. Bien, bueno, vamos a seguir un poquito con las características. Entonces, ya identificando esas necesidades, pues vamos a tener diferentes variables. Llamémosle X1 y X2 y vamos a tener otro nodo que concentra ese X1 y X2 o hace una operación con esas entradas. Y esto se da a través de una representación gráfica que se llaman sistemas de redes. Y para hacer una simplificación, una optimización de estas redes, nos valemos de métodos de optimización y optimización combinatoria a través de los algoritmos de redes o de transporte. Muy bien. Esta es la definición de la neurona. Entonces ya hablamos de perceptrón, de agentes y ahora de neuronas. De Maculot-Spitz, en donde tiene una serie de entradas, X1, X2, X3. Los arcos, como les decía, son unos pesos, peso 1, peso 2, peso n, en donde vamos a evaluar dependiendo de lo que queramos. Si queremos minimizar costos en un método Dijkstra, por ejemplo, de costos mínimos, nosotros evaluamos en costos mínimos el arco que tiene menor costo y ese es el camino que tomamos y demás. Es un algoritmo muy sencillo, sin embargo, lo podemos programar como algoritmo guía para las redes neuronales. Y bueno, pues se da esa suma de costos o de pesos y se obtiene un peso mínimo que se cubran todas las rutas. Si esa fuera la función de nuestro proceso, que cubra todas las aristas, todas las líneas. Si son alternativas, a lo mejor le damos instrucciones de porcentaje, que cubre el 50%, que cubre el 25%, o están priorizadas esos arcos o líneas. Entonces, lo que hace matemáticamente es que modela esta neurona una unidad de cálculo que intenta modelar el comportamiento de la neurona natural, es decir, pues cuál sería el flujo natural si no tiene ningún aprendizaje o ninguna enseñanza. Esto se expresa matemáticamente como sigma igual a S red, donde red es la suma de el producto de todos los pesos por cada uno de los nodos. Y esto te da una suma ponderada. XI es el valor de la iésima entrada, es decir, de cada uno de los nodos. WI es el peso, como lo había comentado, de cada una de las conexiones de la entrada con la neurona. Teta es el valor umbral o threshold. Y O es la salida o output de la neurona.
Esa es la función no lineal conocida como una función de activación. Y entonces estos modelos ya se expresan a nivel más profundo de la programación, donde queremos validar la eficiencia de la red neuronal con una función de activación y la evaluación de la salida. ¿Okay? Entonces lo podemos llevar tan empíricamente como queramos y llevarlo al modelo matemático para evidenciar de manera cuantitativa la eficiencia del comportamiento neuronal. Dicho eso, la red neuronal artificial es un grupo de nodos que representa una neurona artificial, es decir, replica los nodos que físicamente tenemos en el cerebro como una neurona y conexión de neuronas, interconectados de forma en que están conectados el cerebro biológico, las flechas representan la conexión de la salida de una neurona a la entrada de otra neurona. O sea, las flechas o los arcos representan las conexiones. Entonces, bueno, pues tenemos una serie de capas, de capa de entrada, capa oculta, capa de salida. Entre más capas ocultas tengamos, más eficiente va a ser la neurona y va a tener mejor aprendizaje. Pero estas opciones las vamos a ir a consultar de las bases de datos, de la Big Data, y hay que tomar en cuenta bien las restricciones que llevan del nodo origen al nodo destino. La red neuronal tiene por características que, bueno, se llaman redes neuronales artificiales, o por sus siglas en inglés ANN, se desarrollaron para generar aprendizaje de datos. O sea, esa estructura gráfica, llamada redes neuronales, se desarrollaron para generar aprendizajes de datos. Los sistemas de conexiones en evolución, por sus siglas en inglés llamadas ECOs, se utilizan para el aprendizaje adaptativo a partir de datos que miden procesos de evolución. Los enlaces se transmiten información de entrada a través de la red neuronal y producen valores de salida. El valor de salida de cada neurona proviene de ser multiplicado por el valor del peso de la neurona, como lo vimos. O sea, el valor de la neurona por su peso es el valor de salida de la neurona. Los pesos pueden incrementar o inhibir el estado de activación de las neuronas adyacentes. Los pesos no siempre son positivos. También se pueden expresar negativos para inhibir el estado de activación de las neuronas. La función de activación en la neurona de salida es una función limitadora o umbral. En teoría de grafos, un peso para minimizar o para no contar ese arco, si estamos en un proceso de minimización, hablaríamos de un peso infinito. O sea, para que no cuente ese arco, un peso muy mayor. Y en un proceso de maximización, para no contar ese peso, pondríamos el valor de 0. ¿Están de acuerdo? Así el sistema aprende y se forma a sí mismo realizando el aprendizaje automático que minimiza la función de pérdida al evaluar la red en su totalidad. La propagación hacia la red, hacia atrás, esta es la clásica backpropagation, no sé si la han escuchado. Esa backpropagation, cuando los valores de los pesos de las neuronas actualizan su valor por la función de pérdida definida. Es decir, es una propagación hacia atrás para poder reconstruir el aprendizaje. Algunas de las aplicaciones son el reconocimiento de patrones, de imágenes y de voz. Eso sería como el promedio ponderado, que le asigna un peso a cada valor. Y al sacar el promedio, algunos tienen mayor peso que otros y le asigna mayor. Pues es que depende de cuál es la salida. Les decía, si es un proceso de minimización, pues quieres el menor de los pesos. Creo que tiene que ver con la eficacia, ¿no? Con que si el resultado fue satisfactorio o no,
le asigna como un contador, dice si funcionó ahora y como que le da un plus. Y la próxima vez que vuelve a repetir, toma esas rutas que fueron pues más positivas, por así decirlo. Y ese conteo se está llevando con los costos. Porque al final, si tú lo aplicas de manera matemática, vas a obtener este teta, que es el valor umbral, es decir, que sí se cumplieron los objetivos de la red neuronal, y la O, que es la salida de la neurona. Y bueno, aquí en el procesamiento la red se representa con el peso de los costos por la red, por el nodo, y donde los pesos está en un vector transpuesto y los nodos también están en un vector transpuesto. A lo mejor para operar esto sería más eficiente esta supervisión de la eficiencia de la red neuronal a generar un algoritmo en MATLAB. Ajá. Pero eso es sobre la eficiencia de la red neuronal. Bien, ¿qué herramientas tenemos? Pues podemos hacer Machine Learning con MATLAB. Hay un ebook que, bueno, no les puse la referencia porque entran a MathWorks y viene ahí la opción para descargar el ebook reciente, que sería esta página. Y vienen ejemplos para acceder y explorar datos, procesar los datos mediante regresión stepwise, regulación para selección de características, desarrollo de modelos predictivos con algoritmos de clasificación, incluyendo árboles de decisión, los k-vecinos, más próximos, bayesianos, optimizar el rendimiento del modelo y ajustar los hiperparámetros mediante búsquedas de cuadrículas y la optimización bayesiana. Estos problemas de optimización bayesiana inclusive se utilizan mucho para la definición de operaciones en casa de bolsa, inversiones. Entonces, pues es bastante interesante, bueno, dependiendo su área de interés, pero pueden hacer un ejercicio predictivo del comportamiento financiero de un país y su relación con los otros países. Desplegar análisis a escritorios, sistemas de IT empresariales, la nube, sistemas embebidos. Y bueno, pues les decía, para descargar el ebook hay que crear una cuenta en MathWorks. Si quieren utilizar las toolbox, te da una cuenta con cuenta institucional de 30 días y es renovable. O sea, puedes, al vencimiento, puedes entrar nuevamente con tu cuenta, con esa misma cuenta, solicitar la renovación de la cuenta y puedes seguir utilizando las toolbox con esa cuenta de académica. ¿Y usas también el MATLAB? ¿También usas el MATLAB, también lo usas o nomás el puro toolbox? No, sí, todo el entorno, pero hay unas toolbox específicas para Machine Learning. Ok, y pero vienen, creas una cuenta y te deja ¿sí? Te deja utilizar MATLAB, puedes utilizar Simulink, puedes utilizar todas las otras toolbox, por ejemplo, la de ajuste de curvas, o sea, tienes acceso a todo. La única batalla es que cada 30 días tienes que estar renovando la licencia, porque estás indicando que son para fines académicos. Ok, ¿y ese no te cobra? No. Ok. ¿Y dices que para Machine Learning tiene un toolbox específico? Sí. Y hay uno para visión y otro para procesamiento de imágenes. Okay. ¿Qué me preguntaba Andrés, verdad? También vienen una serie de conferencias del paso a paso para crear y para usar las toolbox. Ok, muchas gracias. Hay también algunas conferencias, o sea, haciendo de la comunidad de MathWorks,
hay algunas conferencias, por ejemplo, las últimas que sacaron fueron de mantenimiento predictivo, la toolbox de la Raspberry y la toolbox de Arduino para C. Ok. Entonces, por eso les digo que crear esto de la inteligencia artificial pues ya está como muy accesible. Justo MATLAB tiene sus simuladores para que no sea necesario armar un prototipado. Pero pues si puedes armar un prototipado, realmente una tarjeta de Raspberry te cuesta con sensores y demás menos de 1,000 pesos. Y de Arduino pues es similar. Ya es ahí a la elección del programador si quieres programar en C con Arduino o programar en Python con Raspberry. Ok. Gracias. Y bueno, pues aquí les presento algunas de las pantallas. O sea, les estaba hablando al aire y aquí tenía mis pantallas donde tienen herramientas para biología computacional, sistemas de control, data analytics, deep learning, procesamiento digital de señales, FPGAs que nos comentaba Marta el día de ayer, Internet de las cosas, mantenimiento predictivo, robótica, prueba y medición. Cálculos del GPU, trabajo con HDL, computación en la nube, modelado físico. Dentro de los proyectos también vienen unas apps donde ya vienen los proyectos desarrollados y ya nada más los jalas y les puedes modificar la interfaz y la programación. Para adquisición de datos, análisis de datos, simulación de eventos discretos. Y hay algunas aplicaciones o toolbox para el área de aeronáutica. De automotriz hay muchísimo, pero lo que fue el año pasado y este año hicieron mucha incorporación de herramientas para aeronáutica. Esa es otra historia. Cuando tengan tiempo y curiosidad del tema de nanosatélites y de cómo se maneja la simulación en una aeronave, me mandan un correo. Y como les decía, vienen herramientas de webinars, seminarios de la comunidad de MathWorks para diferentes aplicaciones. Y aquí mismo pues vienen herramientas de videos para generar algunas aplicaciones. Les decía, por ejemplo, con respecto al área de aeronáutica, la norma que los rige es la DO 178C y la 178E. La 178C es para la programación básica, la 178E es para la programación sensible o de datos sensibles. Hay herramientas de entrenamiento en las activas, las herramientas para Machine Learning o para Deep Learning y para otras herramientas de matemáticas computacionales. Y bueno, esta es la tarea de hoy. ¿Está tiempo de hacerla aquí en lugar de que se quede de tarea? Sale pues. A ver, Enrique. Aprendizaje supervisado, ¿con quién va? ¿Con quién está relacionado? Con supervisado, no sé, con agente inteligente. A ver, apagar la cámara. Sería con agente inteligente, ok. Y luego, digamos que aquí no puedo rayar. A ver, Florencio, aprendizaje no supervisado, ¿con quién?
con aprendizaje no supervisado. Con clasificación. Claro. Delia. Industria 4.0, ¿con quién va? Perdón, justo iba a decir que me tenía que retirar rápidamente. 4.0 con Big Data, pero es el manejo de los datos. Puede ser Big Data, puede ser con sistemas embebidos, con inteligencia artificial. Otra cosa. Ok, ya. Son los que... Más rapidito antes de irme. No te vayas, diles que les das la clase libre, que tú estás aprendiendo. Es que tengo una reunión de café, qué pena. Bueno, no, entonces no, retiro lo dicho. Okay. Gracias, Delia. Gracias, Florencia. Gracias, hasta luego, bye. Bye. Andrés, ¿recompensa con qué va? Recompensa pues con entrenamiento, ¿no? Y con aprendizaje supervisado. Pues sí, sí. Ok. Sí. Acá, Eric. ¿Cuál nos falta? Aprendizaje con reforzamiento. No es cierto, esa era la de recompensa. Aprendizaje con reforzamiento. Aprendizaje profundo, ¿no? Sí, es parte del aprendizaje profundo, muy bien, pero el aprendizaje con reforzamiento tiene una recompensa. ¿Estás de acuerdo? Okay. Sí. Juan Zavala. Conocimientos más inferencia, ¿qué es? ¿Conocimiento de qué, perdón, otra vez? Conocimientos más inferencia. Ok. Son elementos de... Podría ser, entrenamiento podría ser. Sí, pero del concepto de inteligencia artificial que teníamos. Ok. Como sí, concepto de inteligencia artificial. Exacto. Necesita conocimiento y inferencia. Muy bien. Ok, sí. ¿Cuál nos falta? Red neuronal, ¿con quién va Minerva? Con capas. Con capas, y además la red neuronal se representa como gráfica computacional. ¿Estás de acuerdo? Sí. Gracias. Y por último, el entrenamiento, ¿para qué nos sirve? ¿Qué genera, Marco? ¿Qué produce el entrenamiento? El entrenamiento produce es la única que falta. conocimientos. Sí, pero nos interesa producir eventos futuros. ¿Estás de acuerdo? Eventos futuros. Para hacer los sistemas predictivos. Ok. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? Bueno, pues que tengan excelente tarde. Todas sus órdenes en el correo.